La llamada que me hizo descubrir la doble vida de mi esposa. Me llamo Andrés, tengo 34 años, y si me hubieras preguntado hace un año cómo estaba mi vida, te habría dicho que era feliz. Estaba casado con Laura, la mujer que conocí en la universidad y con quien compartí más de una década de mi vida. No teníamos lujos, pero sí teníamos lo que yo creía más importante: amor, respeto y confianza. Siempre me consideré un hombre atento. Me esforzaba por ser un buen esposo, sorprenderla con detalles, escucharla cuando estaba cansada y apoyarla en sus metas. Creía que ella era mi compañera de vida, mi refugio en los días difíciles y mi alegría en los buenos. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Y lo peor es que ese cambio fue tan sutil que apenas podía notarlo, hasta que ya era imposible de ignorar. No fue un solo momento, sino una cadena de pequeñas cosas, conversaciones que se acortaban, sonrisas que se apagaban y miradas que empezaban a sentirse vacías. Yo no sabía que esos eran los primeros síntomas de algo mucho más doloroso. Pensaba que el amor, si era verdadero, podía soportarlo todo. Pero estaba a punto de aprender que, a veces, las personas que juran amarte para siempre son las mismas que, en silencio, empiezan a cavar la tumba de tu confianza. Todo comenzó de una forma tan discreta que al principio ni siquiera lo noté. Pequeños cambios, casi imperceptibles, pero que con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. Laura siempre había tenido una rutina muy marcada: salía del trabajo a las 6, llegaba a casa a las 6:30, y lo primero que hacía era darme un beso en la mejilla mientras dejaba su bolso en la mesa del comedor. Luego hablábamos un rato mientras ella se cambiaba y yo terminaba de preparar la cena. Era nuestra pequeña tradición, algo tan cotidiano que uno asume que siempre estará ahí, pero poco a poco, esa rutina empezó a romperse. Un martes cualquiera, llegó casi una hora tarde. Me dijo que había tenido una reunión inesperada. No le di mucha importancia hasta que la semana siguiente volvió a pasar. Y luego, otra vez. En cuestión de un mes, lo que antes era una excepción se convirtió en la norma. Lo que más me llamaba la atención no era el retraso en sí, sino la manera en la que me lo decía. Antes me contaba detalles de su día, como si quisiera compartirlo todo conmigo. Ahora, sus respuestas eran cortas, vagas, y siempre con un aire de prisa por cambiar de tema. Cosas del trabajo, nada importante. El teléfono también cambió de lugar en su vida. Antes lo dejaba tirado en la sala o en la cocina, sin contraseña y sin cuidado alguno. Ahora parecía una extensión de su mano. Lo llevaba incluso cuando iba a bañarse. Una vez, en broma, le dije: «Te va a dar alergia ese celular pegado a ti». Ella sonrió, pero no fue una sonrisa auténtica, más bien una sonrisa nerviosa, rápida, como para salir del paso. Y luego estaba su mirada. Dios, esa mirada. No era fría ni hostil, pero tampoco era la misma con la que me miraba antes. Era como si estuviera presente físicamente, pero con la mente en otro lugar. Algunas noches la veía sonreír sola mientras revisaba su teléfono, y cuando le preguntaba de qué se reía, respondía: «Nada, un meme tonto». Yo quería creerle. Quería pensar que todo era producto de mi imaginación, que el estrés o el trabajo estaban robándole energía. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezó a susurrar que había más, algo que no me estaba contando. Y ese susurro, pronto se convertiría en un grito imposible de ignorar. Recuerdo perfectamente esa noche. Era viernes y yo había preparado su cena favorita: pasta al pesto con pan de ajo, acompañada de una copa de vino tinto. Quería que estuviéramos tranquilos, como antes, sin prisas ni teléfonos que interrumpieran. Cuando llegó, lo primero que noté fue que no traía su habitual entusiasmo al entrar por la puerta. Me dio un beso rápido, casi automático, y dejó su bolso en la silla sin mirarme a los ojos. Nos sentamos a la mesa y, durante varios minutos, solo se escuchaba el sonido de los cubiertos. No había risas, ni historias de su día, ni esa calidez que solíamos compartir. Decidí romper el silencio. «Laura, ¿está todo bien?», pregunté con cuidado. «Sí,
¿Por qué lo dices? Respondió, sin levantar la vista del plato. No sé, últimamente te noto distante. Llego a casa y siento que estás en otro lugar. Ella soltó un suspiro largo, como si le estuviera pesando algo, y dejó el tenedor a un lado. Es que he estado muy estresada, Andrés. El trabajo me tiene agotada. Y además, se detuvo un segundo, no quiero que pienses mal de mí. Ese último comentario encendió una alarma en mi cabeza. No estaba acusándola de nada, pero era como si ella ya estuviera defendiéndose de algo que aún no había dicho. No pienso mal de ti, Laura, respondí, intentando mantener la calma. Solo quiero que me hables, que me cuentes qué pasa. Fue entonces cuando me miró directamente a los ojos. No era una mirada cualquiera. Había en ella algo que no había visto en nuestros 10 años juntos, culpa. No era enojo, ni tristeza, ni cansancio, era esa incomodidad que sientes cuando guardas un secreto y temes que te lo descubran. Necesito que confíes en mí, dijo al fin. Hay cosas que no puedo contarte ahora, pero te prometo que no es nada grave. Me quedé en silencio, intentando creerle. Parte de mí quería aferrarse a sus palabras, pero otra parte, más fría y lógica, me repetía que cuando alguien empieza a pedir confianza, es porque ya ha hecho algo para perderla. El resto de la cena fue una sombra de lo que solíamos tener. Ella hablaba de trivialidades, pero su mente claramente estaba en otro lugar. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sabía que algo oscuro empezaba a crecer entre nosotros. Y lo peor es que, aunque intenté ignorarlo, esa misma noche tuve un sueño inquietante, la veía a lo lejos, riendo con alguien que no podía reconocer, mientras yo corría para alcanzarla, pero cada paso que daba parecía alejarme más. Me desperté sudando, con una sensación de vacío en el pecho. No sabía que ese sueño, pronto sería una especie de premonición. Era un martes por la tarde. Laura había llegado del trabajo hacía apenas media hora y estaba en la ducha. Yo estaba en la sala, revisando unos documentos del trabajo, cuando escuché su celular sonar desde la mesa del comedor. No era raro que lo dejara ahí mientras se bañaba, pero esta vez vibró insistentemente, como si fuera una llamada urgente. Me acerqué para ver quién era. En la pantalla apareció un nombre que no reconocí, Carlos G. Lo que pasó después fue casi instintivo. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, contesté, ¿Laura? Preguntó una voz masculina, baja, como si no quisiera que lo escucharan. No, soy su esposo, respondí, tratando de sonar neutral. Hubo un silencio incómodo. Luego, con un tono apresurado, el hombre dijo, dile que nos vemos en el hotel de siempre, que ya tengo la habitación. En ese instante, sentí como mi estómago se encogía y un calor extraño me subía por la nuca. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me costaba respirar. No dije nada más, solo colgué. Me quedé parado frente a la mesa, mirando el celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Mis manos temblaban, y lo único que podía escuchar era el eco de esas palabras en mi cabeza, el hotel de siempre. Minutos después, Laura salió del baño, envuelta en una toalla, con el cabello goteando. Me sonrió, pero yo no podía devolverle la sonrisa. Intenté actuar normal, aunque por dentro sentía que algo se había roto. ¿Quién llamó? Preguntó mientras se secaba el cabello. Número equivocado, mentí, con la voz más controlada que pude. No sé cómo lo logré, pero fingí el resto de la tarde. Hablamos, cenamos y hasta vimos un capítulo de nuestra serie favorita. Por fuera, era el mismo Andrés de siempre, pero por dentro, ya no era el mismo hombre que confiaba ciegamente en su esposa. Esa noche apenas pude dormir. Me giraba en la cama, observando su espalda mientras dormía tranquilamente, como si no hubiera un secreto enorme flotando entre nosotros. Me preguntaba cuántas veces había recibido ese tipo de llamadas, cuántas mentiras me había dicho, y cuánto tiempo llevaba viviendo una doble vida. En ese momento lo decidí, necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera. 2 días después de la llamada, ya no podía más. Fingir que todo estaba bien se estaba volviendo insoportable.
Cada vez que la miraba, mi mente me repetía esas palabras, el hotel de siempre. Ese jueves, cuando salí del trabajo, no me fui a casa. En cambio, estacioné mi carro frente a su oficina, a una distancia prudente para que no me viera. Sabía que salía a las 6, pero desde las 5:30 ya estaba ahí, con las manos sudando sobre el volante y el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que el pecho me iba a estallar. A las 6 en punto la vi salir. No estaba con sus compañeras, como solía hacerlo. Caminaba sola, con el teléfono en la mano y una sonrisa suave en el rostro, esa sonrisa que hacía tiempo no me dedicaba a mí. La seguía a una distancia suficiente para que no sospechara. Caminó 2 cuadras y se detuvo frente a un taxi. Se subió sin dudarlo. Yo arranqué el carro y lo seguí, tratando de mantenerme a varios vehículos de distancia. El trayecto fue largo. No tomó el camino hacia nuestra casa, sino hacia el centro de la ciudad. El tráfico estaba pesado, pero nunca la perdí de vista. Sentía una mezcla de adrenalina, rabia y miedo. Miedo de confirmar lo que ya intuía. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un edificio discreto, con un letrero dorado que decía Hotel Central. No era un lugar lujoso, pero tampoco un motel barato. Un sitio perfecto para alguien que quiere pasar desapercibido. Me estacioné en la esquina, con las luces apagadas. La vi pagar el taxi, mirar alrededor como asegurándose de que nadie la seguía, y luego entrar al hotel con paso rápido. El reloj marcaba las 6:47. Pasaron 15 minutos que se me hicieron eternos. Mi respiración estaba agitada, las manos me temblaban y mis pensamientos eran un caos. ¿Debería entrar? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo tiene una explicación? Pero entonces, la puerta del hotel se abrió. Laura salió, y no estaba sola. Caminaba al lado de un hombre alto, de complexión fuerte, vestido con camisa blanca y jeans. Él le dijo algo al oído y ella soltó una carcajada que hacía meses no escuchaba en casa. No se tocaban de manera evidente, pero sus miradas decían todo. Esa conexión, esa complicidad, era imposible de confundir. Los vi caminar juntos hasta la esquina, donde se despidieron con un beso rápido, como si estuvieran acostumbrados a esconderse. Luego él se alejó y ella tomó otro taxi. Me quedé ahí, con el alma hecha pedazos, observando cómo el amor de mi vida se alejaba, con otro. No tuve el valor de confrontarla en ese momento. La rabia estaba ahí, pero también el dolor, y una parte de mí, por enfermo que parezca, todavía quería creer que había alguna explicación que me devolviera a la mujer que conocí, pero en el fondo, ya sabía que la verdad me iba a destruir. Pasé todo el viernes sin hablar del tema. Me sentía como un actor interpretando el papel de esposo perfecto, mientras por dentro me consumía la rabia y la tristeza. Pero ya no podía seguir así. El sábado por la mañana, cuando ella se levantó y estaba preparando café en la cocina, decidí que era el momento. Laura, tenemos que hablar, le dije, firme, apoyando las manos sobre la mesa. Ella me miró extrañada, como si no entendiera la seriedad en mi voz. ¿Qué pasa? Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Guardó silencio unos segundos. Luego frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La miré fijamente. Sentí un calor subiendo por mi cuello. Sé lo del hotel. Sé que no estabas en ninguna reunión. Sé que estabas con un hombre, y sé que no es la primera vez. Su rostro cambió. Primero, una expresión de sorpresa, luego, esa mezcla de miedo y derrota que vi en sus ojos semanas atrás. Bajó la mirada y respiró hondo. No quería saberlo, susurró. Claro que quería. Necesito saberlo. Se apoyó en la encimera, como si le pesara el cuerpo. Se llama Carlos. Trabajamos juntos desde hace 3 años. Todo empezó, sin planearlo. Al principio eran solo conversaciones, luego salidas a almorzar, y, pasó. Cada palabra era como una cuchillada. Yo sentía que me hablaba otra persona, no la mujer con la que había compartido mi vida. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, tragando saliva.
8 meses, respondió casi sin voz. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en la silla para no caerme. ¿Por qué, Laura? Mi voz se quebró. No lo sé, Andrés, contigo todo era bueno, pero con él me sentía viva, distinta. Y no quería perderte, pero tampoco podía dejarlo. Su confesión me heló por dentro. No era un error de una noche. Era una elección constante. Una traición repetida. Me levanté, agarré mis llaves y caminé hacia la puerta. Ella intentó detenerme, pero aparté su mano. No me toques. No ahora. Antes de salir, me giré y la miré una última vez. Te di lo mejor de mí, Laura. Y aún así decidiste destrozarlo. Cerré la puerta y sentí que con ese portazo no solo salía de mi casa, también de la vida que creía tener. Dicen que el amor verdadero lo soporta todo, pero eso es mentira. Lo aprendí de la forma más dura. Uno cree que la traición es solo el momento en que descubres la verdad. Que el dolor empieza cuando ves los mensajes, cuando escuchas la llamada, cuando confirmas la infidelidad. Pero no, la traición empieza mucho antes, cuando la persona que amas comienza a guardarte secretos, cuando sus besos pierden calidez, cuando sus palabras ya no suenan como antes. Ese es el verdadero comienzo de la ruptura, el día que dejan de verte como su prioridad. Cuando me casé con Laura, juré que estaría con ella en las buenas y en las malas, y de verdad lo sentía. La apoyé en sus metas, en sus miedos, en sus días grises. Pero hay algo que nadie te dice en los votos matrimoniales: no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, no puedes mantener viva una relación en la que solo uno está luchando. No me duele solo lo que hizo, me duele todo lo que destruyó. Los planes, las risas, las noches en las que creía que éramos felices. Me duele darme cuenta de que mientras yo soñaba con un futuro, ella ya estaba construyendo otro con alguien más. Hoy entiendo que la confianza es como un cristal. Cuando se rompe, puedes intentar pegarlo, pero las grietas siempre estarán ahí, recordándote que una vez se quebró. Y no importa cuánto lo intentes, ya nunca vuelve a ser el mismo. He decidido seguir adelante, aunque ahora me duela. No porque la haya perdonado, sino porque me he perdonado a mí mismo por no haber visto las señales antes. Porque merezco un amor que no tenga condiciones ocultas, un amor que no me haga dudar de mi valor. Laura me enseñó la peor lección de mi vida, que a veces, la persona que jura amarte para siempre, es la misma que un día te mira a los ojos y, sin temblar, te miente. Y esa es una herida que no se cura, solo aprendes a vivir con ella. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.